Si llevas el tiempo suficiente en internet o buscando nuevas experiencias en el terror, tarde o temprano te topaste con algunos títulos recurrentes en videos que hablen de las mayores muestras de violencia cinematográfica. Varias las he visto, a otras ni siquiera pienso darles una oportunidad, pero entre todo ese montón, Holocausto Caníbal siempre ha tenido su lugar en cada top de recomendaciones. A su alrededor se han formado muchas leyendas que solo incrementan el morbo del público ansioso de probar películas cada vez más explícitas e inhumanas. Pero hoy, mi objetivo es hablarte de algo más allá de esos relatos oscuros. Es Halloween, hace falta un especial como se debe. Te hablaré de esto y mucho más, si me permites hacerte compañía por unos minutos. Suscríbete, comenta, comparte y sobre todo, disfruta del miedo. Cuatro exploradores dedicados a filmar documentales se pierden en el Amazonas, y un investigador acude en su búsqueda, encontrando los restos de sus grabaciones. Pero la historia adquiere otro matiz, cuando se revela el contenido de esas cintas, hasta llegar a un final... Bueno, ya hablaremos de eso en unos minutos. Holocausto Caníbal es de las películas más crudas, violentas, despiadadas y sobre todo, explícitas que se han hecho. Pero hoy no busco centrarme en sus escenas sangrientas. Tal como lo dice el título, este video va más allá de quitarte el apetito describiendo cada cuadro de las torturas. Pero es imposible hablar de ellas sin primero adentrarnos en su polémica. Tras eso, pasaremos a los dos bandos en juego dentro de la trama, los salvajes y los civilizados. Adelante. Te contaré una historia. Cuando era niño, abundaban los puestos de películas pirata, con cientos de discos en sus paredes. En la sección de terror, siempre hasta abajo, estaba esta portada, junto con el resto de material prohibido. Muchos hablaban al respecto sobre lo sangrienta que es, y tardé mucho tiempo en verla. Censurada en varios países, con amargos recuerdos para quienes la vieron, y una enorme leyenda negra a su alrededor, ha trascendido generaciones desde su estreno en 1980. El mismo nombre ya es contundente. Sabes muy bien qué encontrarás en hora y media de película, donde el Amazonas es el escenario perfecto para adentrarnos en una zona llena de misterios que, hasta el día de hoy, da espacio para muchas teorías por lo denso de su vegetación, como las tribus que nunca han tenido contacto con el exterior, enfermedades desconocidas e incluso animales gigantes o primitivos ocultos en su espesura. El pulmón de la tierra es hermoso, pero no apto para exploradores novatos. Holocausto Caníbal es famosa por su polémica, al punto de que Ruggero Deodato tuvo que explicar en un juicio cómo había logrado ciertos efectos especiales sin cometer homicidio de verdad. Aquí está el debate moral. Si bien el objetivo de la película es mostrar la crueldad humana y los intereses de los medios de comunicación en el tema, resulta que el director cayó en lo mismo que critica, usando violencia explícita y, su punto más odiado, el asesinato a sangre fría de 5 animales en cámara. Triste factor para que este filme sea recordado. En mi opinión personal, no fue necesario y mucho menos aceptable. Los efectos especiales o de cámara pudieron dejar muy en claro el mensaje y evitar estos actos que ponen sobre la mesa una discusión. ¿Cuál es el límite para que el cine de terror logre sus objetivos? ¿En qué punto la violencia en pantalla pasa a ser un abuso o pierde su sentido? Esto será un debate interesante. Deja tu opinión en los comentarios, me emociona leer tu punto de vista. Hace falta que entendamos algo vital. No se trata de una película aislada. Es parte de un género completo conocido como cine mondo, destacado por su forma cruda de retratar las partes exóticas del planeta al público de Estados Unidos y Europa. Al menos dentro de Mondo Cane, se hace un contraste entre las costumbres más llamativas o violentas del mundo, comparadas con lo que se considera normal. Ya que tocamos el tema,
pese a la polémica y desagrado que el público en general puede sentir contra Holocausto Caníbal, también es imposible negar su aporte, siendo pieza fundamental en el desarrollo de las películas de falso documental, que es muy explotado por el cine de terror y otros géneros. Algo muy importante, y a lo que debes prestar atención, la historia se trata de dos grupos humanos, civilizados y salvajes. Los primeros viven en la ciudad, rodeados de tecnología y comodidades. Sus contrarios habitan en la selva, sobreviviendo entre naturaleza hostil y guerras a pequeña escala. Es con ellos con quien me interesa comenzar este análisis. Piensa en las películas que has visto y tratan el tema del canibalismo. Dentro del cine de terror, es aquella persona que se ha transformado en monstruo al perder su humanidad. Termina convertido en un peligroso salvaje que hará todo para devorar a otras personas. En algunas películas, les vemos dentro de comunidades pequeñas que viven en entornos ajenos a la realidad. Creo saber lo que piensas en este momento. ¿Y Hannibal Lecter? Pareciera lo contrario por ser alguien con gustos exquisitos y muy inteligente, pero recordemos, siempre se le describe como un monstruo. Por supuesto, hay más como él, seres que perdieron su humanidad. La vida en el Amazonas es más o menos sencilla. Sus pobladores sobreviven en pequeñas aldeas con herramientas básicas, pero inmersos en un mundo de violencia. Basta con saber que los exploradores se refieren a la selva como el infierno verde, y el único equipaje que consideran necesario es el armamento y las medicinas. Incluso le tienen más miedo al veneno de los dardos que a las armas de fuego, pues son señal de una muerte muy lenta y llena de dolores. Durante su viaje en busca de los exploradores perdidos, el antropólogo Harold Monroe es testigo de las duras costumbres entre nativos, como sus guerras, castigos y ejecuciones. Más de una vez está tentado a intervenir, pero su guía es claro: así son las reglas aquí, y no puedes hacer nada para evitarlo. En todo ese camino, mientras se encuentran rastros de la expedición anterior, crece la duda. ¿Qué tanto pasó? ¿Qué van a encontrar en las grabaciones? Aquí una pequeña curiosidad. Hace un par de años se reveló que hay una escena nunca antes vista, donde se utilizaron pirañas. El profesor Monroe logra ganarse la confianza de los nativos acostumbrados a la fuerza, con trofeos de cacerías anteriores por doquier. Esto lo consigue mediante diversas tácticas que, una vez más, hacen sufrir al público, pues él debe mostrarse como uno de ellos, incluyendo la compartición de sus costumbres, y sí, eso incluye lo gastronómico. Revisando opiniones sobre esta película, encontré dos quejas principales. En primer lugar, y como ya dijimos, la crueldad hacia los animales. En segundo lugar, los estereotipos con que se representa a los nativos, tachándole incluso de apariencias ridículas, limitándose al clásico salvaje que colecciona todo aquello que brilla para usarlo como adorno. Es inevitable omitir toda la carga racista que tiene esta película, ya sea a propósito, como el prisionero cargando el equipaje, o por meros estereotipos del director, como asumir que las tribus del Amazonas son caníbales. En ambos casos, es evidente el dominio sobre los pueblos indígenas a través de la fuerza bruta. Puede que te parezca increíble, pero lo que he mencionado hasta ahora, con la clara omisión de detallarte las escenas, no es nada comparado con el segundo acto de esta historia. Para el mundo que llamaremos civilizado, es muy difícil de creer la existencia de tribus primitivas en tecnología y costumbres, frente a los enormes saltos de la humanidad. El progreso nos ha llevado a la luna, pero no ha dominado la selva, donde hay gente cuyas vidas resultan extrañas, sino es que de absoluta barbarie, cuya única ley es la del más fuerte. Esto es lo que pretendían mostrar al mundo los exploradores. Harold Monroe es profesor de universidad y parece el indicado para buscarlos en el infierno verde. Todo cambia apenas pisar la selva, pues su vasto conocimiento no es suficiente para sobrevivir a las hostilidades. Necesita los métodos toscos de su guía, que pueden parecerle fuera de lugar,
pero son esenciales para mantenerlos con vida. Las cintas son recuperadas, con mucho sacrificio y algunas dañadas, pero tienen el material suficiente para saber qué pasó en el camino. Todo se empieza a torcer cuando, de regreso en la ciudad, Monroe se da cuenta de que ese equipo de valientes documentalistas universitarios no eran un ejemplo de bondad. Sus grabaciones estaban enfocadas hacia el amarillismo, y más que eso, sus propios familiares o conocidos reconocen que eran malas personas. Entonces, todo se vuelve más oscuro todavía. Este equipo nunca tuvo intención de dar un reportaje objetivo. Por el contrario, provocaron todas las desgracias que mostrarían en su producto final, y mientras más muertes grabadas, mejor. Incluso cuando están abusando de una nativa, Faye, la única mujer del equipo, busca detener la grabación, mas no el acto, porque ya les queda poca cinta y no la quiere desperdiciar en algo así. Con cada minuto, queda claro que ellos ganaron su final, pues superan a lo ocurrido en la primera mitad. Todo esto que te he mencionado ya es suficiente para convertirla en una película que poca parte del público estaría dispuesto a ver. Pero las cosas no acaban aquí. El remate de la historia no ocurre en la selva, sino en un estudio de televisión. Los directivos de la cadena están empeñados en editar el material cuanto antes y sacar un documental que les deje todas las ganancias posibles, antes de que la trágica muerte del equipo pierda interés y con ello deje de ser redituable. Harold tiene un fuerte debate, reclamándoles por lo inmoral del asunto. Ellos no sienten responsabilidad o respeto alguno, solo quieren amarillismo que deje dinero. Solo tras ver las últimas escenas, incluyendo la más icónica, es que los directivos se sienten avergonzados de todo. Se retiran en silencio, mientras se ordena al proyeccionista quemar el material. ¿Quiénes son los verdaderos caníbales? Esta es la última pregunta de Harold Monroe antes de cortar todo. Por cierto, se da el giro de falso documental, con el mensaje de que estas escenas fueron reales, y el proyeccionista las filtró. Al final, su mensaje es más que claro. Mientras el lado salvaje usa la violencia por sobrevivir o de forma ritual, la parte civilizada le explota para que el morbo del público les traiga ganancias, ya sea trucando sus documentales en búsqueda de la sangre o aprovechando las noticias antes de que pierdan interés. Los métodos empleados en Holocausto Caníbal son muy cuestionables. De no ser por su clara fijación en incomodar y vender a través de lo explícito, tendría una crítica creíble sobre esto mismo. En lo personal, le considero una de las películas de terror más memorables, pero por todo lo antes dicho sobre su contradicción, no me parece de las mejores. En mi opinión, no se trata de decir los salvajes son buenos, los civilizados son malos, o al revés. Cada parte comete atrocidades en menor o mayor medida, según sus propias creencias o costumbres. Los nativos viven bajo la simple ley del más fuerte. Los civilizados muestran que su única creencia es el dinero y la fama. Esto fue en los 80. Hoy, bueno, ¿se sigue repitiendo? Déjalo en los comentarios. Será muy interesante. Pero ya que estamos hablando de terror relacionado con el cuerpo humano, llevemos esto un poco más lejos. El siguiente análisis en Radio Nahual es... Vamos preparando terreno para su estreno en formato de serie, una historia fascinante, y veremos qué hay alrededor. Mientras tanto, recuerda que comentar, compartir y suscribirte es una gran ayuda para este proyecto. Te deseo un Halloween lleno de escalofríos, y recuerda, el terror es real, y este es su hogar. Disfruta del miedo.